Cuando el mundo piensa en la India, la imagen suele ser siempre la misma: calles desbordadas de gente, mercados que nunca callan, barrios humildes apretados unos contra otros y ciudades de millones de habitantes donde la vida no se detiene ni un instante. Es una imagen real, sí. Pero es solo una cara de un país inmenso. Porque más allá de esas metrópolis, más allá del ruido y del asfalto, existe otra India, silenciosa y salvaje, que muy pocos llegan a conocer de verdad. Un mundo donde, entre las nieblas heladas del Himalaya, camina el leopardo de las nieves. Donde en la espesura de la jungla el tigre de Bengala caza sin hacer el menor ruido. Donde manadas de elefantes recorren, desde hace siglos, los mismos senderos que sus antepasados. Y donde, en los manglares del Sundarbans, el ser humano deja de ser el depredador dominante y se convierte, de pronto, en presa posible de uno de los cazadores más temidos del planeta. Hoy emprendemos un viaje por esa India salvaje, la que guarda uno de los tesoros naturales más ricos y sorprendentes de la Tierra. Y quizás, al final del camino, cada uno de nosotros se pregunte qué lugar ocupamos realmente en un mundo que llevamos siglos intentando dominar, sin del todo comprender. Si miramos un mapa, la India puede parecer un país como tantos otros. Apenas ocupa alrededor de un 2,4% de la superficie terrestre del planeta. Y sin embargo, la naturaleza quiso concentrar aquí una de las mayores riquezas biológicas de todo el mundo. Los científicos calculan que en la India vive casi el 8% de todas las especies animales conocidas. Una concentración de vida que solo se repite en muy pocos rincones del globo. El secreto está en su geografía, tan extrema como generosa. Al norte se alzan los Himalayas, las montañas más altas del planeta, donde nieves eternas y glaciares forjan un mundo de altura implacable. Un poco más al sur se extienden bosques caducifolios densos y llanuras fértiles, surcadas por los ríos más grandes de Asia, el Ganges, el Brahmaputra y el Indo. Al oeste, el desierto de Thar arde bajo un sol que en verano supera con frecuencia los 50 grados. Al suroeste, los bosques tropicales húmedos de los Ghats occidentales, una de las cordilleras más antiguas de la Tierra, con decenas de millones de años de historia geológica a sus espaldas. Y al este, los interminables manglares del Sundarbans, el mayor ecosistema de manglar del planeta, donde la tierra y el mar intercambian su lugar día tras día, empujados por las mareas. Esta diversidad de paisajes ha convertido a la India en un auténtico continente vivo dentro de un solo país. Aquí conviven especies que necesitan condiciones completamente opuestas para sobrevivir, desde las cumbres heladas hasta las arenas abrasadoras, pasando por la humedad asfixiante de la selva. Por eso, en un mismo territorio, es posible encontrar al leopardo de las nieves, al tigre de Bengala, al elefante asiático, al rinoceronte indio, al panda rojo, a cocodrilos ancestrales, a primates que no existen en ningún otro lugar del mundo, y a miles de especies de aves, reptiles e insectos. Pero el camino hacia ese mundo asombroso empieza muy al norte, entre montañas gigantescas que llevan millones de años custodiando las fronteras de la India. Hacia allí nos dirigimos ahora. Nuestro viaje comienza en el extremo septentrional del país, donde, por encima de las nubes, se levanta el sistema montañoso más grande de la Tierra, el Himalaya. Su extensión supera los 2.500 kilómetros, y en algunos puntos su anchura alcanza los 300 kilómetros. Estos colosos atraviesan varios países de Asia, pero es en la India donde marcan la frontera norte y donde su influencia se deja sentir en cada rincón del territorio. La historia del Himalaya comenzó hace unos 50 millones de años, cuando la placa litosférica india avanzaba hacia el norte a través del antiguo océano de Tetis. Al chocar contra la placa euroasiática, aquel océano desapareció por completo, y enormes masas de roca empezaron a elevarse desde las profundidades. Así nacieron las montañas más jóvenes y, al mismo tiempo, las más altas de nuestro planeta. Un proceso que, sorprendentemente, no se ha detenido. Cada año el Himalaya crece unos milímetros más, y ese movimiento incesante de la corteza terrestre provoca terremotos frecuentes en la región. Un recordatorio constante de que estas montañas, en realidad, todavía se están formando. En la parte india del Himalaya se alzan cientos de cumbres majestuosas, muchas de ellas por encima de los 7.000 metros. Entre todas ellas destaca el Kanchenjunga, con sus 8.586 metros de altitud, considerada una de las montañas más elevadas de la Tierra. A esa altura, el aire contiene casi la mitad de oxígeno que a nivel del mar. Incluso en verano las temperaturas se mantienen muy por debajo de cero,
y el viento puede soplar a más de 100 km por hora. Pero el valor del Himalaya no puede medirse solo en metros de altitud. Estas montañas funcionan como un muro natural gigantesco. Protegen al subcontinente indio de las masas de aire frío de Asia Central, al mismo tiempo. Retienen los monzones húmedos que llegan desde el Océano Índico. Gracias a esta barrera, la mayor parte de las lluvias cae precisamente sobre territorio indio, dando vida a bosques densos, llanuras fértiles y una agricultura próspera que alimenta a cientos de millones de personas. Igual de importantes son los glaciares. El Himalaya alberga miles de ellos, verdaderos depósitos de agua dulce a una escala casi inimaginable. Su deshielo lento y constante da origen a los ríos más grandes del sur de Asia, el Ganges, el Brahmaputra y el Indo, arterias vitales que abastecen de agua a cientos de millones de personas y riegan algunas de las tierras más fértiles del mundo. A pesar de las condiciones extremas, el Himalaya se ha convertido en hogar de animales extraordinarios. Por encima de los 4.000 metros se oculta el leopardo de las nieves, uno de los depredadores más raros de la Tierra. Su pelaje denso lo protege del frío glacial, sus anchas patas le permiten avanzar sobre la nieve profunda, y su larga cola le da el equilibrio necesario para moverse por riscos casi verticales. A su lado conviven el tar del Himalaya, el varal o carnero azul, el ciervo almizclero y el yak. En los bosques de coníferas aparecen el oso pardo del Himalaya, el oso negro asiático, el panda rojo y numerosas especies de primates. Y muy por encima de los desfiladeros planean el quebrantahuesos, el buitre del Himalaya y el águila real, vigilando en silencio cada movimiento sobre las laderas. Pero la vida cambia con cada centenar de metros que se desciende. Si las cumbres permanecen cubiertas de nieves eternas, más abajo aparecen densos bosques de coníferas, después bosques caducifolios, y más allá, valles fértiles donde nacen los ríos más grandes de Asia. Esos valles serán nuestra siguiente parada. Desde las cumbres nevadas del Himalaya arranca un camino del que depende, literalmente, la vida de casi toda la India septentrional. Aquí, entre glaciares y nieves perpetuas, nacen los ríos que durante milenios han modelado el paisaje del país, han creado sus llanuras fértiles y se han convertido en cuna de algunas de las civilizaciones más antiguas de la humanidad. Por la India discurren cientos de ríos, pero el Ganges, el Brahmaputra y el Indo son considerados las grandes arterias fluviales del sur de Asia. Sus aguas atraviesan montañas, bosques, ciudades y llanuras interminables, recorriendo miles de kilómetros antes de fundirse finalmente con el océano. El más conocido de todos es el Ganges. Su nacimiento se encuentra junto al glaciar de Gangotri, en el Himalaya occidental. Al principio no es más que un pequeño torrente que se abre paso entre las rocas, pero con cada kilómetro recorrido recibe decenas de afluentes que lo transforman en uno de los ríos más caudalosos de Asia. A lo largo de más de 2.500 kilómetros, el Ganges atraviesa el norte de la India, y su cuenca se cuenta entre las regiones más densamente pobladas del planeta. Allí viven cientos de millones de personas, y sus suelos fértiles permiten cultivar arroz, trigo, caña de azúcar y muchos otros productos. Para los indios, el Ganges no tiene solo un valor natural, posee también un significado espiritual profundísimo. Desde hace miles de años se le considera un río sagrado, símbolo de vida, purificación y renacimiento. Cada año, millones de peregrinos acuden a sus orillas para bañarse en sus aguas, en un gesto que se repite generación tras generación, casi idéntico a como lo hicieron sus antepasados. Uno se pregunta si, frente a algo tan antiguo y tan constante, ¿no sentiríamos también nosotros la misma necesidad de pertenecer a algo más grande que nuestra propia vida? No menos imponente es el Brahmaputra. Nace en la meseta del Tíbet, rodea después el extremo oriental del Himalaya y entra en la India a través de estrechos desfiladeros de montaña. Durante la temporada de monzones se convierte en una corriente formidable, capaz de cambiar su propio cauce y de inundar territorios enormes. Y sin embargo, son precisamente esas crecidas anuales las que depositan un limo fértil gracias al cual las tierras del nordeste indios se cuentan entre las más productivas del país. En las llanuras de inundación del Brahmaputra viven rinocerontes indios, búfalos asiáticos, ciervos de los pantanos y cientos de especies de aves. Otro gran río de la región es el Indo, del que proviene precisamente el nombre de la India. Hace más de 5.000 años, en sus orillas floreció una de las primeras civilizaciones urbanas de la humanidad, la civilización del Valle del Indo. Hoy la mayor parte de su curso discurre por territorio pakistaní, pero sus fuentes siguen naciendo, muy arriba, en el Himalaya. También cumple un papel esencial el Yamuna,
el mayor afluente del Ganges. Abastece de agua a decenas de millones de personas y atraviesa la región capital de Delhi, siendo hoy uno de los ríos más importantes del norte de la India. Pero los ríos indios no dan vida únicamente a los seres humanos. En sus aguas habita el delfín del Ganges, una especie singular que ha perdido casi por completo la vista y que se orienta mediante ecolocalización. Aquí conviven también cocodrilos de pantano, gaviales de mandíbulas largas y estrechas, tortugas de agua dulce de gran tamaño y cientos de especies de peces. Tras recorrer miles de kilómetros, el Ganges y el Brahmaputra terminan uniendo sus aguas para formar el mayor delta fluvial de la Tierra. Allí, donde el agua dulce se encuentra con el agua salada de la bahía de Bengala, nace un ecosistema único, que será el hogar de uno de los depredadores más temidos de toda Asia. Pero antes de adentrarnos en los manglares del Sundarbans, nos espera otro mundo asombroso. La selva tropical de la India, donde bajo la copa de árboles milenarios se ocultan elefantes, leopardos, primates y miles de criaturas más. Al dejar atrás las fértiles llanuras fluviales, entramos en un universo completamente distinto. Aquí la luz del sol apenas logra filtrarse entre las copas cerradas de los árboles. El aire está cargado de humedad y del aroma denso de la vegetación, y cada metro de terreno esconde una diversidad de vida difícil de imaginar. Son las junglas de la India. Los bosques cubren buena parte del país y sorprenden por su variedad: selvas tropicales húmedas, bosques lluviosos siempreverdes, bosques secos caducifolios, bambuzales espesos y matorrales densos. Cada uno de ellos alberga miles de especies vegetales y animales propias. Una de las regiones naturales más singulares son los Ghats occidentales. Esta antigua cadena montañosa se extiende a lo largo de casi 1.600 kilómetros por la costa oeste del país. Su antigüedad se cuenta en decenas de millones de años, y numerosos científicos la consideran uno de los centros de biodiversidad más importantes del planeta. Gracias a los vientos monzónicos húmedos que llegan desde el mar Arábigo, aquí caen cada año lluvias abundantísimas. Por eso las laderas están cubiertas de densos bosques siempreverdes, donde crecen miles de especies vegetales. Muchas de ellas endémicas, no existen en ningún otro lugar del mundo. Muy diferente es el paisaje de los bosques del centro de la India. Aquí predominan los árboles caducifolios, que pierden sus hojas durante la estación seca para resistir la falta de agua. Son precisamente estos bosques el territorio principal del tigre de Bengala, el felino salvaje más grande de Asia. Pero la verdadera vida de la jungla estalla con la llegada de los monzones. Cada verano, los vientos húmedos del Océano Índico traen lluvias torrenciales. En apenas unas semanas, los arroyos secos se transforman en ríos turbulentos, la selva se cubre de un verde intenso, y la naturaleza entera parece despertar de golpe. Para muchas especies, la estación de las lluvias es también la época de criar a sus retoños y de buscar alimento con más intensidad que nunca. Las junglas indias son, ante todo, un mundo de gigantes. Aquí se mueven libremente los elefantes asiáticos, capaces de recorrer decenas de kilómetros en busca de agua y comida. Entre la espesura se ocultan leopardos, magníficamente adaptados a convivir cerca del ser humano. En los árboles viven numerosas especies de primates, langures, macacos y el raro macaco de cola de león, que solo puede encontrarse en los Ghats occidentales. Muy arriba, entre las copas, habitan calaos de colores llamativos, loros, martines pescadores y pavos reales, el ave nacional de la India, cuyos reclamos resuenan a kilómetros de distancia, llenando el bosque de un rumor constante. Pero entre todos los habitantes de la jungla hay un depredador que, desde hace siglos, sigue siendo su dueño indiscutido. Se mueve sin hacer ruido entre la hierba alta y la maleza espesa, observando cada gesto de su presa. Casi nunca se le llega a ver, y sin embargo es su sola presencia la que determina el ritmo de vida de todo el bosque. En el siguiente tramo de nuestro viaje llegaremos al lugar más enigmático de la India: los manglares del Sundarbans, dominio absoluto del legendario tigre de Bengala. En el sureste de la India, donde las aguas del Ganges y del Brahmaputra se encuentran con la bahía de Bengala, se extiende uno de los lugares más singulares de la Tierra, el Sundarbans. Es el mayor bosque de manglar del planeta, con una superficie superior a los 10.000 kilómetros cuadrados. Aquí la tierra y el mar no tienen fronteras claras, la naturaleza redibuja el paisaje cada día. 2 veces al día, la marea inunda amplias zonas del bosque, y luego el agua se retira de nuevo, dejando al descubierto una red de islas, orillas fangosas y estrechos canales. Los árboles que crecen en este agua salobre se han adaptado a condiciones extremas.
sus raíces se elevan sobre la superficie del suelo, permitiéndoles respirar incluso cuando la tierra queda completamente sumergida. El Sundarbans es, en esencia, un auténtico laberinto, cientos de islas y miles de kilómetros de canales de agua. Moverse por buena parte de esta región solo es posible en barca, y la vegetación cerrada convierte el lugar en un territorio casi impenetrable para el ser humano. Aquí vive el depredador más famoso de la India, el tigre de Bengala. A diferencia de sus parientes de la jungla, los tigres del Sundarbans se han adaptado por completo a la vida entre las aguas. Nadan con seguridad, cruzan sin esfuerzo canales anchos y son capaces de recorrer varios kilómetros a nado en busca de nuevo territorio, o de una presa. Debido al espacio limitado y a las condiciones tan exigentes de este entorno, se han convertido en algunos de los tigres más sigilosos y cautelosos del mundo. A veces aparecen de la forma más inesperada, saliendo en silencio de la espesura de los manglares, donde su pelaje a rayas los vuelve prácticamente invisibles. Pero el tigre está lejos de ser el único dueño de estas tierras. En las aguas turbias acechan cocodrilos marinos y de pantano que pueden superar varios metros de longitud. Entre las raíces de los árboles proliferan cangrejos, camarones y peces, mientras que en las zonas de aguas poco profundas cazan varanos, serpientes y nutrias. El Sundarbans se ha convertido también en refugio de cientos de especies de aves, martines pescadores, garzas, águilas pescadoras, ibis y una enorme cantidad de aves migratorias que hacen escala aquí cada año durante sus largos viajes. Sin embargo, este mundo único se vuelve cada vez más frágil. El aumento del nivel del mar, los ciclones devastadores y el cambio climático están alterando poco a poco el ecosistema de los manglares. El agua salada avanza cada vez más hacia el interior, y varias islas van desapareciendo lentamente bajo las aguas. Aún así, el Sundarbans sigue siendo uno de los pocos lugares del planeta donde el ser humano es, verdaderamente, solo un invitado, y donde las leyes de la naturaleza siguen marcando el destino de cada criatura que lo habita. Y no puedo evitar preguntarme si no sería sensato recordar, más a menudo, esa misma humildad en tantos otros lugares del mundo donde hemos olvidado nuestro verdadero lugar. Pero la naturaleza de la India no se agota en bosques densos y pantanos. Al oeste del país se extiende un mundo completamente distinto, el inmenso desierto de Thar, donde la vida ha aprendido a resistir el sol abrasador, la ausencia casi total de agua y un calor extremo. Hacia allí nos dirigimos ahora. Después de las junglas húmedas y los manglares indios, cuesta imaginar que, apenas a unos cientos de kilómetros, se despliegue un mundo tan distinto. En el noroeste del país, a lo largo de la frontera con Pakistán, se extiende el desierto de Thar, uno de los desiertos más grandes y, al mismo tiempo, más densamente poblados del planeta. Su superficie supera los 200.000 kilómetros cuadrados, y en verano la temperatura ambiental sobrepasa con frecuencia los 50 grados centígrados. Las lluvias son extremadamente escasas, y en algunas zonas pueden pasar meses enteros sin que caiga una sola gota. Vientos fuertes redibujan constantemente el perfil de las dunas de arena, creando un paisaje casi nuevo cada día. A primera vista, parecería una tierra completamente hostil para la vida. Y sin embargo, la naturaleza ha sabido adaptarse incluso a condiciones tan extremas. Tras las escasas lluvias, el desierto despierta de golpe. En cuestión de días brotan de la tierra seca hierbas y flores que completan todo su ciclo de vida a toda velocidad, antes de que la humedad se evapore bajo el sol implacable. Los animales del desierto han desarrollado, a su vez, formas asombrosas de sobrevivir. Muchos llevan una vida nocturna, refugiándose durante el día en madrigueras profundas donde la temperatura es mucho más baja que en la superficie. Uno de los habitantes más veloces del desierto es la gacela india, o chinkara, capaz de pasar largos periodos sin beber agua, obteniendo la humedad que necesita directamente de las plantas. Su velocidad extraordinaria le permite escapar de sus depredadores en terreno abierto. Entre las arenas viven también el zorro del desierto, el caracal, la hiena rayada, además de numerosos roedores pequeños y lagartos. Entre las rocas se esconden escorpiones y decenas de especies de serpientes, perfectamente adaptadas a la vida en un clima tan cálido. El desierto de Thar debe también buena parte de su fama a la avutarda india, una de las aves voladoras más pesadas del mundo. En otro tiempo estuvo ampliamente distribuida por toda la India, pero hoy se encuentra al borde de la extinción. Y el desierto de Thar sigue siendo uno de los últimos lugares donde todavía es posible encontrar a esta especie, tan escasa en estado salvaje.
A pesar de las condiciones tan duras, aquí viven millones de personas. A lo largo de los siglos, los habitantes del desierto han aprendido a encontrar agua, cultivar la tierra y criar ganado. Su forma de vida sigue conservando, en gran medida, los mismos rasgos que hace cientos de años. Un vínculo con la tierra que hoy, en tantas partes del mundo, parece haberse perdido casi por completo. La India es conocida por sus tigres, sus leopardos y sus rinocerontes. Pero esto es solo una pequeña parte de su asombrosa fauna. Gracias a la diversidad de climas y paisajes, aquí se ha formado uno de los ecosistemas más ricos del planeta, y muchas de las especies que viven en la India no existen en ningún otro lugar del mundo. Uno de los habitantes más majestuosos del país es el elefante asiático, el mayor animal terrestre de Asia. Los machos adultos pueden llegar a pesar hasta 5 toneladas y consumir a diario más de 100 kilos de alimento vegetal. Los elefantes destacan por su extraordinaria inteligencia. Son capaces de reconocerse entre sí después de muchos años de separación, de utilizar herramientas sencillas y de cuidar activamente a los miembros de su manada. Su papel en la naturaleza es esencial, ya que dispersan semillas y abren caminos a través de la jungla densa que después utilizan otras muchas especies. En los bosques frescos del Himalaya oriental vive el panda rojo. A pesar de su nombre, es en realidad un pariente lejano de los mapaches. Su pelaje espeso de tono rojizo lo ayuda a conservar el calor, mientras que su larga cola, cubierta de pelo denso, lo protege del frío mientras descansa. El panda rojo pasa gran parte de su vida entre los árboles, alimentándose de bambú, frutas e insectos. Igualmente fascinantes son los numerosos primates de la India, de los que existen más de 20 especies distintas. En bosques y también en ciudades es frecuente encontrar macacos rhesus, que se han adaptado con notable éxito a vivir cerca de los seres humanos. Destacan por su inteligencia, su capacidad para resolver problemas complejos y la rapidez con la que aprenden a manejar objetos. En los bosques densos viven los langures, primates esbeltos de cola larga capaces de dar saltos de más de 10 metros. En el sur del país, en los Ghats occidentales, habita el escaso macaco de cola de león. Y en el nordeste de la India viven los gibones, los únicos simios propiamente dichos del país, capaces de desplazarse de árbol en árbol con una agilidad asombrosa. La India es célebre también por la riqueza de su mundo alado. El símbolo del país es el pavo real indio. Durante la época de cortejo, el macho despliega una cola inmensa y tornasolada, ofreciendo uno de los espectáculos más hermosos que la naturaleza puede regalar. En los bosques tropicales viven además majestuosos calaos, martines pescadores, águilas, loros y centenares de otras especies, muchas de ellas endémicas. Un lugar especial en la naturaleza india lo ocupan las serpientes. Aquí habitan más de 300 especies, de las cuales alrededor de 60 son venenosas. La más conocida es la cobra real, la serpiente venenosa más larga del mundo, que puede superar los 5 metros de longitud. A pesar de su reputación temible, rara vez ataca primero, y suele preferir evitar por completo el contacto con el ser humano. Junto a ella conviven la cobra india, la víbora de Russell, el krait común y la víbora escamosa del desierto, todas ellas entre las serpientes más peligrosas de Asia. Sin embargo, la mayoría de las mordeduras ocurren únicamente cuando una persona molesta accidentalmente al reptil. En los bosques densos y en las llanuras abiertas viven las mangostas, pequeños depredadores célebres por su capacidad para enfrentarse a las cobras. Gracias a sus reflejos fulminantes y a cierta resistencia natural a algunos venenos de serpiente, con frecuencia salen victoriosas incluso frente a un adversario tan peligroso. Cuando la noche cae sobre la jungla, se elevan en el cielo los zorros voladores indios, los murciélagos más grandes de Asia, con una envergadura de alas que puede superar el 1,5 metros. Se alimentan de frutas y néctar, dispersando semillas y polinizando plantas en flor allí por donde pasan. Cada una de estas especies desempeña un papel esencial en el equilibrio natural del país. Juntas conforman un ecosistema único, gracias al cual la India se cuenta entre las naciones con mayor biodiversidad del planeta. Pero preservar esta herencia extraordinaria es imposible sin una protección constante. Por eso, a lo largo y ancho del país se han creado decenas de parques nacionales y reservas naturales, convertidos hoy en el último refugio para muchas especies amenazadas. Nuestro recorrido por la India salvaje llega aquí a su fin. Hemos contemplado los Himalayas majestuosos, los grandes ríos sagrados, las junglas espesas, los manglares del Sundarbans y la inmensidad del desierto de Thar.
Hemos conocido criaturas extraordinarias, muchas de las cuales no existen en ningún otro rincón del planeta. La India es uno de los territorios más ricos de la Tierra, un lugar donde, durante millones de años, la naturaleza ha construido un mundo único, desbordante de vida y de una diversidad casi imposible de abarcar. Pero conservar esta riqueza solo será posible si lo hacemos juntos. De lo que hagamos hoy depende que las generaciones futuras puedan seguir contemplando tigres, elefantes, rinocerontes y bosques milenarios tal y como todavía existen ahora. Y quizás, al final, la verdadera pregunta no sea cuánto sabemos ya de este mundo salvaje, sino qué estamos dispuestos a hacer, cada uno de nosotros, para que siga existiendo cuando ya no estemos aquí para contarlo.